Hay cantidades físicas que pueden ser especificadas mediante un número o magnitud. Estas cantidades son llamadas escalares. Entre los escalares podemos mencionar el volumen, la energía, la masa, el tiempo, la distancia y la rapidez. Y todas esas cantidades se pueden especificar o determinar mediante un número. Las cantidades llamadas vectoriales tienen magnitud, pero para describirlas completamente o totalmente hay que especificar su dirección. O sea, son cantidades que tienen un valor numérico, pero también tienen una dirección asociada a ellas. Y podemos mencionar la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, el momentum y el torque. Podremos mencionar el campo eléctrico, el campo magnético, entre otros. Para distinguir entonces los vectores de los escalares, vamos a poner una flecha sobre los vectores. Por ejemplo, para la velocidad generalmente usamos la letra V. Pero para identificar qué es el vector de velocidad vamos a poner una flecha sobre ese vector. Y de esa manera identificamos los vectores. La rapidez, ¿verdad?, que es un concepto que está en la misma categoría en cierta manera que la velocidad, la vamos a identificar solamente con la V. Igual que la magnitud de la velocidad, como vamos a definir más adelante, solamente va a identificarse con la letra sin la flecha. Geométricamente, los escalares los podemos representar como un punto en los diagramas de coordenadas. Aquí vemos un sistema de coordenadas y para especificar un escalar, que en este caso tal vez sea la posición del objeto, ese puntito es suficiente. En el caso de un vector, dado que tenemos dos características que queremos resaltar, la magnitud y la dirección, el objeto que se utiliza para representarlo es una flecha. Aquí vemos esa representación en el sistema de coordenadas. La longitud de la flecha y su orientación están relacionadas a la magnitud y a la dirección del vector que representa. Este objeto tiene que tener esas dos características. La dirección es obvia, ¿verdad?, porque la flecha por su naturaleza apunta en una dirección en específico. Ahora tenemos entonces que ver cómo identificamos o cómo podemos añadir la parte de la magnitud a este objeto. Pues usamos la longitud del vector, la longitud de la flecha. Esa longitud va a ser proporcional a la magnitud del vector. Bien, en la figura se muestra un vector y la magnitud sería proporcional a esta distancia. Note que el vector puede ser de longitud, pero podría ser fuerza o cualquier otra cantidad física vectorial. Por eso es que es proporcional, ¿verdad? Nos da una escala en cierta manera de cuánto mide ese vector. Como ya mencioné, la dirección de la fuerza es igual a la dirección que tiene el vector. Y esa dirección se especifica mediante un ángulo que en este caso hemos llamado el ángulo Z, ¿verdad?, el ángulo que tenemos aquí. Y ese ángulo ha sido definido respecto al eje horizontal positivo, a esta dirección. Cuando hacemos esto decimos que el ángulo está en posición estándar y que esa entonces es la forma estándar de identificar la dirección de un vector. A menos que se diga lo contrario, vamos a asumir que el ángulo lo tenemos en posición estándar y cuando reportemos en una dirección de un vector también vamos a utilizar la posición estándar.
aquí vemos 4 vectores, uno en cada cuadrante, y vemos cómo se define el ángulo en posición estándar. Note que en el caso A, el vector A está aquí y el ángulo está definido en la dirección positiva, ¿verdad? Que sería en contra de las manecillas del reloj y desde el eje de X positivo. Y eso es lo que entonces se define como posición estándar, ¿verdad? Este A es un vector. Si vamos al segundo ejemplo, donde tenemos aquí el vector B, el ángulo ha sido definido en posición estándar y ese ángulo lo llamamos ZB. Para el vector C, el ángulo ZC medido desde posición estándar sería este que estoy marcando. Y finalmente para el vector D, este sería el ángulo. Todos respecto al eje positivo, al eje X positivo. Ahora bien, quisiera hacer un comentario que esto no tiene que ser así necesariamente. Podemos definir el ángulo respecto al eje vertical o a cualquiera de los ejes, pero debemos tener en cuenta esto a la hora de hacer los cómputos, ¿verdad?, de suma vectorial, entre otros. Durante el estudio de los vectores vamos a encontrar ciertos vectores particulares. Vamos a encontrar vectores que son horizontales, ¿verdad?, que están hacia la dirección positiva de X o en la dirección negativa de X. Esos son útiles cuando analizamos problemas, digamos, movimiento horizontal en una dimensión. Podemos tener vectores verticales que están a lo largo entonces del eje Y. Cuando estudiamos el fenómeno de caída libre, pues son útiles. O podríamos tener vectores que no son paralelos a los ejes del sistema de coordenadas. Y en general estos son los vectores que vamos a encontrar. Resulta que, aunque estos no aparecen siempre, son bien útiles porque nos ayudan a poder sumar los vectores que estén en esta condición de no ser paralelos al sistema de coordenadas, a los ejes. Finalmente vamos a un ejemplo. Dice lo siguiente: un vector es de 3.0 centímetros y su dirección es hacia abajo, en la dirección negativa del eje Y. Determine o dibuje el vector. Bien, así que nuestro vector es un vector que tiene 3 centímetros hacia abajo, 3 centímetros y está apuntando hacia abajo. Note que en el problema se nos ha puesto a la disposición un sistema de coordenadas y tenemos que dibujar ese vector. Pues yo podría dibujar el vector que dice el problema de la siguiente manera. Un vector que mida 3 unidades, 3 centímetros, y que apunte hacia abajo. Posiblemente ese no coincide con el que usted pensó. Vamos a ver si este coincide. Tal vez no. O este otro. Sin embargo, los tres son representaciones del mismo vector. Porque si miramos uno a uno, el vector, digamos, el primero que dibujamos, mide 3 centímetros y apunta hacia abajo. Este del medio mide 3 centímetros y apunta hacia abajo, y lo mismo con el tercero. Así que son tres formas o tres representaciones de dibujar el mismo vector. Y es como en cierta manera yo hubiese tomado el vector que puse aquí y lo hubiese desplazado acá y luego puesto acá. Hubiese logrado lo mismo. Y eso nos lleva a la siguiente propiedad de los vectores. Que los vectores se pueden desplazar si se preservan su magnitud y dirección. Usted es libre de mover esos vectores a cualquier lugar del plano cartesiano, siempre y cuando no cambie su magnitud ni su dirección. Y visto de otra forma, podemos decir lo siguiente. Los vectores son iguales si tienen la misma magnitud y si son paralelos.
En otras palabras, se apuntan en la misma dirección. Y estas dos propiedades son bien útiles a la hora de uno dibujar vectores en un diagrama y mover los vectores, desplazarlos de un lugar a otro si es necesario.